Bienvenidos nuevamente a su canal de Físico, Poeta y Loco. En esta ocasión te apoyaremos, te acompañaremos en la solución de algunos de los reactivos de esta guía de estudio para el ingreso al nivel superior 2022 del Instituto Politécnico Nacional. Propondremos una serie de reactivos similares, semejantes, equivalentes a los que contiene esta guía para respetar los derechos de autor de la misma, pero una vez que comprendas lo que aquí veamos, la solución de los reactivos concretos de la guía te será muy fácil y completamente entendibles. De tal forma que te invitamos a seguirnos en esta serie de videos que estoy seguro que te llevarán al éxito en la presentación de tu examen. Nuevamente, bienvenidos. Bien, empecemos con este problema 1 que se encuentra en la página 148 de nuestra guía de estudio, el cual dice que para el vector fuerza que se muestra, relacionar sus componentes con las funciones trigonométricas correspondientes. Bien, aquí tenemos este triángulo rectángulo donde tenemos este vector fuerza resultante y tenemos lo que llaman la componente Y o componente vertical y la componente X o componente horizontal. Bien, para dar solución a este problema debemos tener estos antecedentes que son básicamente el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas, que son la base para responder rápidamente nuestro problema planteado. Bien, aquí tenemos un triángulo rectángulo cuyos lados son el lado A, el lado B y el lado C, y aquí está el ángulo recto del cual recibe su nombre, y sabemos que los lados de un triángulo rectángulo reciben nombres especiales. A y B, que son los lados que forman el ángulo recto, los llamamos catetos, y C, que es el lado más largo o el lado que está enfrente del ángulo recto, le llamamos la hipotenusa. Y tenemos que podemos nombrar con las siguientes letras a estos ángulos agudos. A este le puedo llamar el ángulo alfa, y este sería en consecuencia el ángulo beta, que se encuentra enfrente del lado B. Bueno, entonces sabemos que alfa y beta son ángulos agudos y son a su vez ángulos complementarios porque suman 90 grados. Ahí están, esas son las características de nuestro triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo recordamos que se aplica el famoso teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ese sería el teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo. Y de aquí, bueno, pues si quisiéramos conocer a la hipotenusa, quitamos el cuadrado y para eso sacamos raíz cuadrada, y tendríamos que la hipotenusa sin el cuadrado es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrado. Esta sería la forma de obtener la hipotenusa, quitándole el cuadrado a dicho término, a la letra C, en esta expresión del teorema de Pitágoras. También podríamos, por ejemplo, conocer la hipotenusa y un cateto y querer conocer el otro cateto. Por ejemplo, si conociéramos C y A y B, y quisiéramos conocer A, pues hay que despejar de aquí a la letra o cateto A. Para despejar en principio A cuadrada, quito B cuadrada. Como B cuadrada está sumando decimos que la pasamos al primer miembro restante y nos quedaría que C cuadrada menos B cuadrada, eso es A cuadrada. O esto es totalmente equivalente a escribir que A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. Nada más volteamos todos los términos de esta expresión y es una expresión totalmente equivalente. Y de aquí, si quisiera conocer A, pues hacemos lo mismo, sacamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, pero en el primer miembro el cuadrado se cancela con la raíz y tendríamos que el despeje de A sería que A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada, y así podríamos estar trabajando con este teorema de Pitágoras y conocer el lado que me falta en función de los otros dos lados que pudiera conocer. Bueno, ese es el teorema de Pitágoras y algunas aplicaciones que podemos tener del mismo.
Por otra parte, tenemos que podríamos sacar las funciones trigonométricas de los ángulos agudos de alfa y beta en este triángulo rectángulo. Por ejemplo, podríamos empezar sacando el seno de alfa. El seno de un ángulo, nos acordamos que se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa. El seno de alfa es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y entonces aquí está el ángulo alfa, por lo tanto el cateto A es el cateto opuesto a alfa, o el que está enfrente de dicho ángulo. Es el cateto opuesto y lo dividimos entre la hipotenusa y sería así, A sobre C. Eso sería el seno de alfa. De la misma forma podemos sacar el coseno de alfa. El coseno, el coseno de alfa de una vez lo sacamos por acá. Tendríamos que el coseno de alfa es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Aquí está el ángulo alfa, y entonces B es el cateto adyacente adjunto a alfa. Es uno de los lados que definen a dicho ángulo. Entonces el coseno de alfa es B sobre C. Y podríamos seguir y sacar, por ejemplo, la tangente de alfa, la tangente del mismo ángulo, que recordamos que la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, y otra vez aquí está alfa, y el cateto opuesto sobre el cateto adyacente me da dicha tangente. Entonces sería A sobre B. Y ahí tenemos las tres funciones trigonométricas primeras de el ángulo agudo alfa. De igual forma podríamos sacar, por ejemplo, el seno de beta. Cambiamos de ángulo y ahora nos vamos a beta, y tenemos que el seno de beta, pues el seno es, aquí está beta, el seno es cateto opuesto a dicho ángulo entre hipotenusa, o sea, B sobre C. Sacamos el coseno de beta. Ya dijimos que el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, y A es el cateto adyacente a beta. Entonces tendríamos que aquí sería A sobre C. Y sacaríamos a continuación la tangente del ángulo beta, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, B sobre A. Bueno, y de ahí nos damos cuenta que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Y nos damos cuenta que el coseno de alfa es igual al seno de beta. Entonces tenemos nosotros que para los ángulos complementarios, los ángulos que suman 90 grados, tenemos que el seno de uno de ellos es igual al coseno de su complemento. Por ejemplo, el seno de 30 grados es igual al coseno de 60 grados. 30 más 60 suman 90 grados, son complementarios, se cumple esa relación que, bueno, ya debemos conocer, y que es pues algo que estamos solamente aquí repasando. Bien, bueno, una vez que tenemos las funciones trigonométricas, nosotros podríamos sacar, por ejemplo, si yo conozco a los catetos A y B, puedo sacar la tangente de alfa, pero a su vez también puedo conocer el ángulo alfa. Si yo de aquí quisiera conocer el ángulo alfa de esta expresión, tendríamos lo siguiente. Tenemos que alfa es igual a lo que se conoce como el arco tangente, o la tangente a la menos 1, o la tangente inversa. En la calculadora sería la tangente a la menos 1 de A sobre B. Es decir, si yo conozco los catetos, le saco la tangente inversa y puedo conocer el ángulo cuya tangente tiene esa relación. O de forma equivalente de esta expresión hacemos lo mismo. Si yo quiero conocer al ángulo beta, el ángulo beta es la tangente a la menos 1, la tangente inversa de la relación de B sobre A. Y bueno, esto es lo que podemos utilizar. Son algunos elementos de trigonometría y el teorema de Pitágoras que nos permiten pues manejar las relaciones involucradas en esta figura que nos ponen en nuestro problema. Tenemos aquí una fuerza resultante, y aquí ya están marcadas estos catetos que le llama componente X, y este cateto que le llamamos componente Y o componente vertical,
y eso tiene que ver con la terminología, el estudio de los vectores, donde a un vector lo descomponemos en lo que se conocen como sus sombras o proyecciones, que son precisamente los catetos de este triángulo rectángulo que se forma con dicho vector fuerza. Bien, entonces si nosotros quisiéramos conocer, por ejemplo, la componente y, pues utilizaríamos la función seno. Imagínense que tenemos, sacamos el seno del ángulo θ en este triángulo, y el seno de θ es, como ya dijimos, se define como cateto opuesto entre hipotenusa. Y entonces aquí está θ y este es el cateto opuesto, que llamamos, en este caso se llama componente en y. Entonces, cateto opuesto entre hipotenusa, y la hipotenusa es el módulo de esa fuerza resultante. Entonces, el seno de θ sería la componente y sobre la hipotenusa, que es fuerza resultante. Y de aquí podemos despejar a la componente y la componente y se escribe como este término que está dividiendo, decimos que pasa multiplicando, y nos queda fuerza resultante seno de θ, por el seno de θ. Y entonces, si yo conozco el ángulo θ y la fuerza resultante, puedo saber el valor de este cateto, que le estamos llamando componente y, por medio de esta expresión, que no es otra cosa más que la aplicación de la función seno a este triángulo rectángulo. Bien, en otra parte de este problema nos pide la componente x, y entonces aplicamos la función coseno de θ, que sería así. Coseno de θ, recordamos, ya dijimos, ya hicimos el recordatorio de que el coseno es el coseno de un ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, en este caso, aquí está θ, y componente en x es el cateto adyacente y FR es la hipotenusa. Entonces, coseno de θ es la componente x sobre la hipotenusa, que es FR. De aquí, si hacemos el despeje, lo podemos hacer paso a paso. Esta FR que está dividiendo pasa multiplicando, y nos queda que FR por la componente, por el coseno, perdón, FR por el coseno de θ, esto es igual a lo que queda, que es la componente x. Finalmente, esta expresión la volteamos, y pues esta expresión es equivalente a escribir que la componente x es igual a la fuerza resultante por el coseno del ángulo θ. Y ya tenemos ahí otra relación en ese triángulo rectángulo. Bueno, ahora por otra parte, si nosotros tuviéramos la componente x y la componente y, si fueran nuestros datos, los conociéramos y quisiéramos sacar la fuerza resultante, pues aplicaríamos el teorema de Pitágoras, el cual lo escribiríamos así. Escribiríamos que la hipotenusa al cuadrado, el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que sería componente en x elevado al cuadrado más la componente y elevado al cuadrado. Y de aquí, si quisiera la fuerza resultante sin el cuadrado, pues sacamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, y tendríamos entonces que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente en x elevada al cuadrado, puedo omitir los paréntesis, más la componente en y elevada al cuadrado. Y ese es el teorema de Pitágoras. Aquí le estamos poniendo componente x, y aquí sería componente y, que estamos abreviando de esta manera. Bien, también si conociéramos los catetos y quisiera conocer el ángulo θ, pues tendríamos que, podemos hacer uso de la función tangente, que sería tangente de θ es igual a tangente de θ es el cateto opuesto, la relación entre el cateto opuesto, que es componente en y, entre componente en x,
Cateto opuesto entre cateto adyacente a dicho ángulo θ. De ahí, si yo quiero conocer θ, tendría que θ es igual a la tangente a la menos 1 de esa relación que hemos encontrado, que es componente en Y entre componente en X. Y con eso obtendríamos dicho ángulo. Y bueno, ahí ya tenemos 4 relaciones que podemos utilizar en el análisis de los vectores a partir de esa construcción geométrica. Bien, entonces esto te va a ayudar a resolver, como comentamos, el problema 1 de la página 148. Gracias por tu atención.